Indudablemente hay religiones que avergüenzan a los hombres cuando se dan cuenta que en verdad han estado errados y pueden escudriñar las escrituras, la Biblia, y darse cuenta de que en verdad no era lo que les habían enseñado, porque estaban lejos de la verdad, lejos de la palabra del Señor. Desgraciadamente, para algunas religiones, la Biblia no es la regla infalible de fe y de conducta, desgraciadamente. Y han vivido por años y años bajo un precepto únicamente de hombres, una enseñanza, como declara la Biblia, dada por los hombres y no de parte de Dios. Es por eso que te traigo en este momento las palabras del apóstol Pablo, un hombre que había sido religioso, fariseo, de fariseos, celoso de su religión, como muchos hoy en día, que pelean por su religión, llámese idolatría o lo que sea que ellos estén practicando. Y el apóstol Pablo, conocido en esa época que era el religioso, el fariseo, era Saulo, vivía en la región de Tarso, hasta que llegó el día de la verdad, de conocer la verdad. Y es que por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese día que iba camino a Damasco, Saulo de Tarso, a perseguir la iglesia cristiana evangélica, porque bien lo dijo Jesús, el que no es con nosotros, es contra nosotros. Y es por eso que todas estas religiones falsas, sobre todo la idolatría, han perseguido siempre a la iglesia cristiana evangélica. Nos pone calificativos de diversas formas. Sin embargo, nosotros tenemos la regla infalible de conducta y fe, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, donde no hay donde perderse con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ese perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, había pedido ordenanzas, cartas, declara la Biblia, para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco. Y cuando él va camino a Damasco, se encuentra con un resplandor que los ciega de sus ojos. Y al estar cegado de sus ojos, es derribado de su cabalgadura, declara la Biblia. Y hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Sin embargo, me era instrumento escogido para los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Le guste a algunos o no les guste, pero el apóstol Pablo es el que más exhorta que las mujeres no deben de predicar. Bueno, va a ser otro tema, pero quiero ir adelante para no salirme del contexto. Y es que, por eso decía, hay religiones que debieran avergonzarse, y eso ocurre hasta que descubren la verdad. Entonces, aquel perseguidor, que es el prototipo de todas estas religiones falsas que van siempre contra el cristianismo evangélico, oye esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo contesta: Señor, ¿quién eres? Y él sabía que había alguien superior a él y superior a cualquier líder de él, porque ahora lo llama Señor. Y la respuesta es del Señor, y le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego pues le declara que es instrumento escogido para los gentiles. Así que queda ciego de su vista. Y los hermanos, fíjate, esto es como se actúa siendo un pueblo cristiano evangélico. A sabiendas de que este Saulo de Tarso iba a perseguirlos, ellos regresan o van donde estaba ciego Saulo de Tarso,
y oran por él y recupera la vista. Alabado sea Jesús. Y posteriormente a eso, pues la historia es bastante larga, pero quiero resumirla. Posteriormente, a los pocos días que está recuperado de su vista, Saulo de Tarso, él comienza a predicar el Evangelio, y es donde en Romanos 1:16 declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es la diferencia. Por eso decía al principio, deberían de avergonzarse aquellas religiones falsas que siguen defendiendo lo que no se puede defender, la idolatría sobre todo, cuando hay una palabra conocida como las Sagradas Escrituras o la Biblia, donde lo revela que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Todas aquellas religiones falsas se quedarán al sufrimiento de lo que será la persecución del anticristo y todo lo demás. Y no digamos que finalmente en el gran juicio final ellos tendrán que ir al castigo eterno, al infierno, por no haberse arrepentido, por haber defendido una religión falsa.